Continuamos con la revisión de la prueba y ahora vamos a la clase número 6. En esta clase vamos a ver un poquito lo que es otros procesos fundamentales, donde vamos a hablar un poquito del ciclo hidrológico, de la fotosíntesis, de la respiración celular. También vamos a ver conceptos relacionados con la sucesión ecológica y finalmente vamos a ver algunos conceptos importantes sobre el desarrollo sostenible. Vamos a hablar un poquito del ciclo hidrológico. En el ciclo hidrológico nosotros lo estudiamos desde la escuela, desde que estamos en primaria, ¿verdad? Vamos viendo los procesos del ciclo hidrológico y ya en la lección anterior les había dicho que lo vamos a relacionar con el ciclo del hidrógeno, porque básicamente la importancia del ciclo del hidrógeno en biología es el ciclo hidrológico, ¿verdad? Que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, entonces ahí vemos el movimiento del hidrógeno. Tenemos varias fases como la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrentía. Ahí no vamos a profundizar mucho, simplemente reconocer los pasos que cuando les hablen de alguno de esos conceptos les están hablando del ciclo hidrológico, y si no hay opción de ciclo hidrológico, entonces es el ciclo del hidrógeno. Luego tenemos dos pasos importantes que se llaman fotosíntesis y respiración celular. En primer lugar, la fotosíntesis es propia de organismos autótrofos. ¿Verdad? ¿Qué eran organismos autótrofos? Bueno, son los organismos que pueden producir su propio alimento, ¿verdad? Son organismos productores. Básicamente habíamos dicho que habían dos: los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso de fotosíntesis. Aquí tenemos la ecuación de la fotosíntesis y vamos a realizar un par de anotaciones por ahí que son importantes. Vean, por ejemplo, los esquemas de la fotosíntesis y la respiración celular. Veamos la fotosíntesis. La fotosíntesis inicia con agua y dióxido de carbono más la energía del sol y luego produce glucosa y oxígeno. ¿Verdad? Esto es lo que está a la izquierda de la flechilla es antes y lo que está a la derecha es después. Entonces, productos iniciales. Si a ustedes les preguntan los productos iniciales de la fotosíntesis: agua y dióxido de carbono. Esos son los, le vamos a llamar químicamente, son los reactivos. Ahora, si le preguntan por los reactivos: agua y dióxido de carbono para la fotosíntesis. Y químicamente lo que está a la derecha se llama productos. ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis? Glucosa y oxígeno. Sí, reactivos, agua y dióxido de carbono. Productos, glucosa y oxígeno. Ahora analicemos un poquito la ecuación de la respiración celular. ¿Cuáles son los reactivos de la respiración celular? Glucosa y oxígeno. ¿Y cuáles son los productos? Agua y dióxido de carbono. Si ustedes observan, esas ecuaciones están al revés. ¿Verdad? En la ecuación de la fotosíntesis tenemos el agua como reactivo. En la respiración celular tenemos el agua como producto. En la ecuación de la fotosíntesis tenemos dióxido de carbono como reactivo. Y en la ecuación de la respiración celular tenemos el dióxido de carbono como producto. En la fotosíntesis la glucosa es un producto, pero en la respiración celular la glucosa es un reactivo. Y finalmente, en la fotosíntesis el oxígeno es un producto y en la respiración celular es un reactivo. ¿Verdad? Están completamente invertidas. Por ahí les pueden preguntar cuáles son los reactivos de la respiración celular, o de la siguiente lista, cuál es un reactivo
de la respiración celular o de la fotosíntesis? ¿O cuál es un producto? Bueno, hay que aprenderse eso, ¿verdad? Y también aprender a reconocer la ecuación. Ok, entonces en la fotosíntesis lo que vamos a reconocer son aspectos muy generales. Por ejemplo, que ocurre en dos fases. La fotosíntesis tiene fase luminosa y tiene fase oscura. La fase luminosa ocurre en el tilacoide. Aquí ocurre la conversión de luz a energía química. Se sintetizan el ATP, que es una molécula energética, y el NADH2, que es transporte de electrones. Nos hablan de fotosistema 1, fotosistema 2, y nos hablan de la excitación de los electrones que ocurren en la molécula de clorofila. Ok, entonces, esto no lo van a memorizar. No les van a preguntar cuál es el proceso de la fotosíntesis o no les van a decir explique la fase luminosa. Pero tenemos que reconocer que si nos hablan de tilacoide, que si nos hablan de fotosistema, ¿verdad? Fotosistema 1, 2, que si nos hablan de clorofila, que si nos hablan de, vamos a ver cuál otra se queda por ahí. Sí, creo que por ahí sería, bueno, la excitación de electrones que ocurre gracias a la luz del sol. Todo esto ocurre en la fotosíntesis. Y lo mismo con lo que pasa en la fase oscura. Si les hablan de PGAL, si les hablan de que se produce glucosa, ¿verdad? Se sintetiza glucosa. Si les hablan de estroma, de cloroplastos. Si les hablan de la fijación del dióxido de carbono. No se están hablando de la fase oscura, pero lo que hay que diferenciar es que nos hablan de la fotosíntesis. Por ahí se repasan esas palabrillas para que aprendan a reconocerlas. Normalmente les van a dar una lista de afirmaciones y les van a hablar de fotosíntesis y de respiración celular. Entonces hay que diferenciar cuál pertenece a cada etapa. Bueno, entonces por ahí ustedes se repasan lo de la fotosíntesis. Esto no lo memoricen. Repasen algunas palabrillas para que aprendan a diferenciarlo. Y ahora vamos con la respiración celular. Ok, dijimos que la fotosíntesis es el mecanismo mediante el cual los organismos fotosintéticos producen su alimento. Entonces ocurre todo esto y al final que aparece una naranja o una manzana, ¿verdad? Aparecen frutas o aparecen verduras, todo lo que dan las plantas. Gracias a esas frutas, a esa glucosa, ¿verdad? Que podemos obtener de las frutas o de otras fuentes, es que se puede llevar a cabo la respiración celular. ¿Para qué sirve la respiración celular? Bueno, nos dice que la realizan todos los organismos autótrofos y heterótrofos para obtener energía en forma de ATP. Ok, entonces ahí está. ¿Para qué sirve la respiración celular? La respiración celular sirve para que los organismos tengan energía, ¿verdad? Para producir energía. Y la molécula de la energía se llama ATP. Tiene varias etapas. De manera general, se pueden clasificar como etapas anaeróbicas. Cuando una etapa no requiere oxígeno se llama anaeróbica. Y cuando la etapa sí requiere oxígeno se llama aeróbica. Ahí tenemos la ecuación. Ya la habíamos analizado un poquito. En la respiración celular, nosotros comemos glucosa, ¿verdad? Cuando comemos arroz, frijoles, cuando comemos frutas, verduras. Entonces estamos llevando glucosa al organismo. Y esa glucosa, gracias al oxígeno, va a pasar por la respiración celular. Y va a producir, bueno, agua, va a producir dióxido de carbono. Y por ahí falta una molécula muy importante. Va a producir, aquí debería decir más ATP, ¿verdad? Que es la energía. Se produce todo eso y al final también se produce energía, que es lo que nos interesa. Tener energía para no tener lo que se llaman bajonazos de azúcar o hipoglucemias, que es cuando la persona se pone a sudar frío, se descompensa, se descompone, ¿verdad? Porque el azúcar baja mucho y a veces se convierte en una emergencia médica. Si ustedes ven una persona
que tiene una hipoglucemia, entonces la mejor forma de subir el azúcar, ¿verdad? La mejor forma de subir el azúcar es darle un jugo de esos que venden en el supermercado. Cualquier juguillo, puede ser de frutas, de manzana, de pera. Ellos suben el azúcar rápidamente. Y si no, hay que buscar atención médica. Si no se le puede subir el azúcar, eso es una emergencia médica. Pero para eso sirve, ¿verdad? El azúcar, mantener cierto nivel de azúcar estabiliza el organismo. Ahora vamos a ver etapas anaeróbicas. Las etapas anaeróbicas nos indican que no requiere oxígeno y se llaman glucólisis y fermentación. Entonces son palabrillas claves. Cuando les hablen de glucólisis y cuando les hablen de fermentación, les están hablando de la respiración celular. Nos dice de forma muy general que la glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula. Una molécula de glucosa se divide en dos moléculas de piruvato, palabrillas claves, ¿verdad? Piruvato y ácido pirúvico. De forma neta se producen dos moléculas de energía o dos moléculas de ATP. Si al finalizar la glucólisis hay oxígeno, la etapa que continúa es el ciclo de Krebs. Si no hay presencia de oxígeno, entonces ocurre la fermentación, que existen tres tipos de fermentación. Entonces, recapitulando lo que hemos visto, la glucosa entra en una etapa que se llama glucólisis, que no requiere oxígeno. Una vez que finaliza la glucólisis, si hay oxígeno disponible, entonces esa molécula va a ir directo al ciclo de Krebs, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando no hay oxígeno, entonces va a un proceso que se llama fermentación. Ahora, de forma muy general, tenemos tres tipos de fermentación. En el ser humano normalmente se produce la fermentación láctica, ahorita la vamos a ver, pero también hay fermentación alcohólica y fermentación acética. ¿Qué es la fermentación alcohólica? Bueno, gracias a la fermentación alcohólica se pueden producir vinos, licores, cerveza, todo esto, ¿verdad? Todo esto lleva fermentación alcohólica. Se ponen a fermentar semillas, se ponen a fermentar frutas, no sé, de lo que la persona quiera hacer el licor. Y gracias a eso se produce el licor, ¿verdad? Entonces, fermentación alcohólica produce licores. La fermentación láctica es la que produce el arratonamiento. Cuando ustedes caminan mucho o corren mucho y de repente les duele un montón los músculos, eso se llama una fermentación láctica, ¿verdad? Pero gracias a la fermentación láctica también se produce leche agria, se produce yogur y se produce queso, ¿verdad? Y el arratonamiento. Cuando la persona se arratona es porque no había suficiente oxígeno para convertir el ácido pirúvico en energía y entonces se fermenta y produce esa sensación en los músculos. Y por último tenemos la fermentación acética. La fermentación acética le da origen a productos tan importantes como los vinagres, ¿verdad? Para la gente que le gusta hacer vinagretas o les gusta hacer escabeche o ensaladas. El vinagre se produce gracias a la fermentación acética. Cada tipo de fermentación lo que produce son dos moléculas de energía a partir de cada molécula de glucosa. Ahora vamos a ver las etapas aeróbicas. Entonces dijimos que una vez que finaliza la glucólisis, si hay oxígeno disponible, entonces el ácido pirúvico o el piruvato pasa directo al ciclo de Krebs. En las etapas aeróbicas se necesita oxígeno y ahí tenemos dos etapas. Una se llama el ciclo de Krebs y la otra se llama la cadena respiratoria. Sin embargo, en el MEP a veces el examen toma esto como un solo proceso. Entonces el ciclo de Krebs ocurre en la matriz de la mitocondria. El ácido cítrico sufre una serie de oxidaciones, pérdida de átomos y descarboxilaciones. Bueno, anotémoslo por ahí. Sí, oxidación, cuando a mí me hablan de un proceso de oxidación, es porque se pierden átomos. En este caso lo que se pierden son electrones. Un elemento se oxida cuando pierde electrones.
Y también hay otro término que se llama reducción. Un elemento se reduce cuando gana electrones. Eso anótenlo por ahí para que lo recuerden. Entonces, cuando el elemento pierde electrones se llama oxidación. O cuando el elemento gana electrones se llama reducción. Aquí me hablan de pérdidas de átomos de hidrógeno. Bueno, ese es otro tipo de oxidación. Y bueno, y descarboxilaciones, pérdida de moléculas del CO2. Se producen 2 vueltas por cada molécula de glucosa. El rendimiento en el ciclo de Krebs son 2 ATP por cada molécula de glucosa, ¿verdad? Cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de energía. ¿Qué es importante reconocer aquí? Bueno, el nombre. Si me hablan de ciclo de Krebs, yo tengo que saber que me están hablando de respiración celular y no de fotosíntesis. O si me hablan de ácido cítrico, si me hablan de descarboxilaciones, me están hablando de ciclo de Krebs y por lo tanto me hablan de respiración celular y no de fotosíntesis. Y finalmente, donde se produce la mayor cantidad de energía es la cadena respiratoria. Ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Por una serie de acontecimientos de oxirreducción, se degrada la molécula de glucosa y aquí se producen de 32 a 34 moléculas de energía, de 32 a 34 moléculas de ATP. ¿Qué vamos a reconocer aquí? Bueno, mitocondria, cadena respiratoria. Cuando me hablen de eso, me están hablando de la respiración celular. Yo lo que tengo que hacer es diferenciar eventos de la fotosíntesis de eventos de la respiración celular. Ahorita vamos a ir viendo los ejercicios. Luego, a ellos les dejé exámenes para que ustedes practiquen. Les dejé ejercicios recomendados. Y en los folletillos donde viene la presentación, que es la guía de los videos, ahí les dejé algunos otros ejercicios para que practiquen, ¿verdad? Para que no se les haga un colocho. De esto no tienen que memorizar nada. Nada más tienen que tratar de diferenciar entre fotosíntesis y respiración celular. Y por ahí viene una o dos preguntas, a lo mucho, no viene más de eso. Pregunta número 59. Considere el siguiente texto relacionado con el ciclo del agua. Los bosques nubosos desempeñan un papel fundamental en la hidrología global, ya que actúan como esponjas gigantes que capturan la humedad proveniente de las nubes y la neblina. Esta captura de humedad contribuye significativamente al abastecimiento de agua dulce para numerosos ecosistemas y comunidades humanas en las regiones circundantes. Además, la capacidad de retención de agua de estos bosques ayuda a prevenir la erosión del suelo y a mantener caudales estables en ríos y arroyos, incluso durante épocas de sequía. ¿A qué aspecto se refiere el texto anterior? Bueno, ¿de qué me hablan? Disponibilidad del agua, rehabilitación del agua o reutilización del agua. En este caso me dicen que una de las grandes funciones es mantener caudales estables en ríos y arroyos. Eso es disponibilidad de agua, ¿verdad? ¿Por qué no es rehabilitación? Ok, en la rehabilitación tendrían que hablarme de que hubo, que el, por ejemplo, que el cañón del río estuvo contaminado y entonces llegó un grupo de personas, recogieron la basura, recogieron los químicos y ahora el agua es completamente potable, por decir algo. Eso es rehabilitar. Y en el caso de la reutilización, es que el agua se usó en algo diferente y luego de alguna forma se volvió a encauzar para limpiarla, para volver a reutilizarla, ya fuera para regar, para darle agua a los animales, etc. Pero en este caso el texto lo que me habla es de la disponibilidad del agua, ¿verdad? Gracias al papel que desempeñan los bosques nubosos. Ejercicio número 60. Un proceso biológico importante que favorece el desarrollo del ciclo del carbono al transportar el carbono en forma de dióxido de carbono a partir de los organismos vivos hacia la atmósfera se denomina
respiración celular, fotosíntesis o lixiviación. Ok, entonces lo que me preguntan es un proceso que favorece el desarrollo del ciclo del carbono al transportar dióxido de carbono hacia la atmósfera, ¿verdad? Transporta dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, bueno, lixiviación lo descartamos porque la lixiviación es obtener metales, se utiliza en minería, ¿verdad? Por ejemplo, agregar sustancias para obtener plata o para obtener aluminio o para obtener oro en las minas, ¿verdad? Lixiviación es un término de minería, lo descartamos de una vez. La fotosíntesis. La fotosíntesis captura dióxido de carbono de la atmósfera. Sí, la fotosíntesis lo que hace es capturar el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Por eso es que los árboles son tan importantes para mitigar lo que es el efecto invernadero, que ya hablamos de eso en la lección anterior. Entonces, fotosíntesis no y lixiviación no. Pero la respiración celular, ella envía dióxido de carbono hacia la atmósfera. Si recordamos la ecuación de la respiración celular, vamos a recordar que uno de los productos es el dióxido de carbono. En la 60 la respuesta es la A. Uno de los productos de la respiración celular es el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, si estuviéramos en una ecuación química, entonces llevaría una flechilla así para arriba. Eso quiere decir que es un gas que se escapa hacia la atmósfera. Sí, entonces es importante recordar eso. ¿Cuál absorbe dióxido de carbono? Que sería la fotosíntesis. ¿Y cuál libera el dióxido de carbono? Que sería la respiración celular. ¿Cuál absorbe oxígeno? Que es la respiración celular. ¿Y cuál libera oxígeno? ¿Cuál libera glucosa? ¿Verdad? Deja la glucosa disponible para que los animales y el ser humano dispongan de ella. ¿Y cuál necesita glucosa para producirse? Sí, tienen que recordar eso. Recuerden la ecuación. Si ustedes recuerdan la ecuación, con cuál producto inicia cada uno de ellos y con cuáles productos finalizan, con eso ya tienen gran parte de lo que es este tema cubierto. Pregunta número 61. Considere la siguiente información sobre procesos biológicos. La respiración celular y la fotosíntesis son dos procesos opuestos, en los que la energía es el factor fundamental. En uno de los procesos se emplea energía para reducir moléculas inorgánicas, mientras que en el otro proceso se oxidan moléculas para obtener energía. Recuerden estos términos, reducir y oxidar. Si la sustancia gana electrones, se reduce. Si la sustancia pierde electrones, entonces se oxida. Ok, ¿qué dice la pregunta? A partir de la información anterior, se puede decir que A. En la respiración celular se libera energía. B. La fotosíntesis se libera energía. Y C. En ambos procesos se libera energía. Bueno, si nosotros vamos en la ecuación de la fotosíntesis, la energía se almacena en forma de glucosa. La energía queda almacenada. Cuando un árbol de naranjas produce sus naranjas, esas naranjas están llenas de energía, está ahí almacenada, energía química almacenada. Si nosotros nos comemos una naranja, pues nos dará energía para caminar varios kilómetros. Sí, entonces la fotosíntesis almacena energía, por eso lo descartamos. Y como ahí la fotosíntesis almacena energía, ambos procesos no pueden liberar energía. ¿Cuál libera energía? La respiración celular libera energía, porque cuando la molécula de ATP se parte, ¿verdad? Cuando se desprende el fósforo de la molécula de ATP, se libera gran cantidad de energía.
y eso ocurre gracias a la respiración celular. Entonces, una anotación que debemos hacer por ahí, que no está en el esquema: la respiración celular libera energía y la fotosíntesis almacena energía. Pregunta número 62. Considera las siguientes afirmaciones relacionadas con sistemas biológicos. 1. Es la conversión de carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono en compuestos orgánicos realizada por los seres vivos. 2. Es la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Con cuáles procesos se asocian las afirmaciones anteriores? A. 1. Fijación del carbono con la respiración celular. 2. Emisión del carbono con la fotosíntesis. B. 1. Fijación del carbono con la fotosíntesis. 2. Emisión del carbono con la respiración celular. C. 1 y 2 con la fotosíntesis. Ok. Entonces, recordemos que uno de los procesos captura dióxido de carbono y el otro proceso libera el dióxido de carbono. ¿Cuál es cuál? Bueno, recordemos que la fijación del carbono se da en la fotosíntesis. Ese es otro de los nombres que se le conocen a las etapas de la fotosíntesis: fijación del carbono. La fijación del carbono se da con la fotosíntesis y la liberación o emisión del carbono la realiza la respiración celular. Esto es conceptual. La fotosíntesis captura dióxido de carbono o captura carbono, como le dicen en este ejercicio, y la respiración celular libera carbono o libera dióxido de carbono o emite, ¿verdad? Están utilizando emisión de carbono. Sí, fijación y emisión. ¿Cuál fija carbono? La fotosíntesis. ¿Cuál emite carbono? La respiración celular. Que no se les olvide eso, anótenlo por ahí. Ahora vamos con sucesión ecológica. ¿De qué trata la sucesión ecológica? Bueno, la sucesión ecológica es que existe algo, ¿verdad? Existe algo que se va a llegar a convertir en otra cosa. Sí, entonces, por ejemplo, iniciamos de la roca firme y dura, y se termina convirtiendo en un bosque. O iniciamos con un lago y termina convirtiéndose en un bosque. Vamos a repasar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, la sucesión ecológica nos indica que es el cambio gradual en la estructura de una comunidad a través del tiempo. Puede ocurrir en un ambiente acuático o terrestre a partir de una perturbación natural. De forma general, se puede clasificar de tres formas: sucesión primaria, sucesión secundaria y sucesión limnológica o acuática. La etapa final de cualquier tipo de sucesión se llama clímax. Ahora, el final de cualquiera de los tres tipos es el clímax. Ok, por ahí nos hablan de perturbación. Vamos a ver qué es perturbación. Son eventos que ocurren de manera relativamente discreta en el tiempo y modifican el estado, el ambiente físico o la estructura de un ecosistema, comunidad o población, reiniciando procesos de regeneración y sucesión. Y por aquí nos dice la materia que un incendio en el bosque es un ejemplo de perturbación. Entonces tenemos un bosque y viene un incendio. Ese incendio destruye gran cantidad de individuos, gran cantidad de árboles, destruye el suelo o gran parte del suelo. Entonces eso es una perturbación. Ya luego, cuando repasemos la sucesión secundaria, vamos a ver la importancia de eso. Ahora continuemos con los conceptos. Restauración de ecosistemas. Se llama restauración de ecosistemas al proceso que busca devolver un ecosistema dañado, alterado o degradado a su condición original, o por lo menos a un estado cercano a como era antes de haber sufrido el daño.
Sí, entonces la restauración lo que busca es llevar el terreno dañado o el bosque dañado o la zona dañada a una condición muy cercana a su condición original. Y ahora tenemos el concepto de resiliencia. Resiliencia es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para señalar la capacidad de estos de absorber perturbaciones, manteniendo sus características de estructura, dinámica y funcionalidad prácticamente intactas, pudiendo retornar a la situación previa a la perturbación tras el final de la misma. Ok, ¿qué es resiliencia? Básicamente, la resiliencia es la capacidad, por ejemplo, de un bosque o la capacidad de un ecosistema para absorber la perturbación y luego recuperarse, ¿verdad? Hasta llegar nuevamente a una condición similar a la que tenía antes. Sí, en la resiliencia sufre, el ecosistema sufre alguna perturbación, el mismo ecosistema absorbe ese daño y luego se recupera. Es como una fuerza para recuperarse. Ok, tenemos la sucesión ecológica primaria. En la sucesión ecológica primaria vamos a tener diferentes procesos, pero que es importante reconocer que en este tipo de sucesión vamos a partir de la roca firme. Lo que hay es roca, ¿verdad? Nada más. Luego en esa roca comienza a meteorizarse por acción del agua, por acción de los vientos, del hielo. Se meteoriza, se va pulverizando y comienzan a crecer líquenes y musgos. Esos líquenes y musgos van meteorizando aún más la roca hasta que llegan a convertir el suelo. La roca se convierte en suelo gracias a la meteorización. Y luego comienzan a aparecer plantas anuales, ¿verdad? Pequeñas plantas que le dan paso a los arbustos. Esos arbustos le dan paso a árboles de mayor tamaño hasta que el bosque madura y se convierte en un gran bosque al llegar a la etapa del clímax, ¿verdad? Partimos de la roca y terminamos con un gran bosque, ¿verdad? Un bosque maduro, nos dice por aquí. Eso se llama sucesión ecológica primaria, ¿verdad? Recordemos que la etapa final se llama el clímax. Esos son más o menos los pasos de la sucesión ecológica primaria, con una excepción que vamos a ver por ahí ahorita. Ok, ¿qué nos dice? Dice, la sucesión primaria es aquella que se desarrolla en una zona desnuda, carente de comunidad preexistente, es decir, que se inicia con un biotopo virgen que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurre en las dunas, nuevas islas. Por tanto, toda sucesión primaria conduce y culmina en el clímax. Inicia en la roca desnuda, lo cual poco a poco sufre meteorización y erosión por acción del clima, y luego es colonizada por musgos y líquenes que generan suelo para que aparezcan plantas de mayor tamaño. Luego aparecen hierbas y arbustos. Finalmente la zona es poblada por árboles y con el paso de los años llega a convertirse en un bosque maduro. Ahora estamos hablando de cientos de años, eso sí, no es que ocurre de un momento a otro. Son cientos de años que le lleva a la naturaleza hacer esto. Y viene una excepción muy importante. No siempre se inicia desde la roca desnuda. Y en el MEP les gusta utilizar mucho el ejemplo de la destrucción. Por ejemplo, la destrucción volcánica. Vean, otro caso donde puede ocurrir sucesión ecológica primaria es después de una erupción volcánica completamente destructiva, ¿verdad? Puede haber un ecosistema de cualquier tipo, puede ser un bosque, un gran bosque. Viene una erupción volcánica completamente destructiva y deja todo convertido en roca, ¿verdad? Como la ocurrida en el volcán Krakatoa en 1883 o las erupciones del volcán Kilauea del año 2023 en Hawái. Entonces el volcán viene, destruye todo, deja todo convertido en roca y comienza el proceso de nuevo, ¿verdad? Durante miles de años se comienza a reponer
Comienzan a aparecer líquenes, musgos, luego pequeños arbustos y finalmente se llegan a convertir en un bosque, ¿verdad? Entonces, son dos formas de que haya una asociación ecológica primaria. A partir de la roca desnuda, donde no existió nada antes, o pudo haber existido un ecosistema antes y vino una erupción completamente destructiva que dejó todo convertido en roca, ¿verdad? La erupción debe ser destructiva. No puede ser apenas un incendio, porque si fuera un incendio, ya estaríamos hablando de otro tipo de sucesión. Y ahora nos vamos a la sucesión ecológica secundaria. Vean la sucesión ecológica secundaria. Existe un bosque antes, ¿verdad? Existe el ecosistema antes, viene la perturbación, que es un incendio. El incendio destruye gran parte de árboles, quema el suelo, sin embargo deja suelo. Y siempre, aunque sea poquito, van a quedar algunas plantas, algunos arbustos, algunos musgos. Entonces no se parte de cero. Viene el incendio y la zona comienza a restablecerse, ¿verdad? Sufre o aplica lo que hablamos hace un ratito, que se llama resiliencia. Absorbe el impacto y comienza a recuperarse hasta que alcanza un estado muy similar al que tenía antes de la perturbación. Sí, que no se les confunda la sucesión secundaria con la sucesión primaria. En la sucesión primaria partimos de cero. Siempre hay que partir de la roca, excepto cuando hay una erupción destructiva, ¿verdad? Porque cuando la erupción es destructiva hay un ecosistema antes. Pero en la sucesión secundaria tenemos suelo, ¿verdad? Viene un incendio, quema un bosque y tenemos suelo. Y siempre quedan algunas plantas que van a comenzar a recuperar la zona. Sucesión ecológica secundaria es aquella que se establece sobre un ecosistema ya existente, que ha sido alterado o eliminado por una perturbación, sea por incendio, inundación, enfermedad, tala de bosques, cultivo agrícola, entre otros ejemplos. Se presenta de manera más general en la Tierra. Sigue un curso similar a la sucesión primaria, pero sin los estados iniciales de colonización de un sustrato orgánico. Un ejemplo clásico de sucesión secundaria ocurre en los bosques de roble y nogal, despejados por incendios forestales. Los incendios queman la mayoría de la vegetación y matan a los animales, que no pueden huir del área. Sin embargo, sus nutrientes regresan a la tierra en forma de ceniza. Dado que un área perturbada ya tiene un suelo rico en nutrientes, puede volver a ser colonizado con mucha mayor rapidez que la roca desnuda de la sucesión primaria. Otro ejemplo de sucesión secundaria ocurre en campos agrícolas o potreros abandonados, los cuales se convierten en matorrales o charrales y con el paso de los años tendrán vegetación de mayor tamaño hasta llegar al clímax o fase de mayor desarrollo. Sí, entonces tenemos varias etapas que nos pueden dar una sucesión secundaria, ¿verdad? Puede ser un incendio que perturbe o puede ser un terreno que haya sido trabajado en agricultura durante muchos años y de repente se abandona, o que era un potrero, ¿verdad? Un potrero y de repente retiran el ganado y comienza el proceso de restauración. Comienzan a aparecer arbustos, plantas, árboles, hasta llegar a algún tipo de bosque secundario, ¿verdad? Entonces, muy importante diferenciar la sucesión primaria de la sucesión secundaria. Y finalmente tenemos lo que se llama sucesión ecológica limnológica o acuática, ¿verdad? Aquí vamos a tener agua de por medio. Dice que es un tipo de sucesión relacionada con el agua. Por ejemplo, lagos que se convierten en un bosque secundario. Un ejemplo de sucesión limnológica acuática correspondería a un proceso natural que provoca el relleno de una laguna, comenzando primero con comunidades acuáticas sumergidas para llegar a un relleno que puede terminar en un bosque pantanoso. Entonces ahí tenemos las etapas. Iniciamos con una laguna donde hay vida acuática, es un pequeño lago, luego se va haciendo más pequeño y la zona boscosa lo va cubriendo y finalmente
se termina secando, ¿verdad? Y lo que antes era un lago, muchos años después, ya se ha convertido en un bosque. En este caso sería sucesión ecológica, limnológica o acuática, ¿verdad? Entonces, tres tipos de sucesión. La sucesión primaria, que inicia a partir de la roca desnuda, también se puede llevar a cabo después de una erupción volcánica destructiva, como nos dice la materia por ahí. Luego tenemos la sucesión secundaria, donde ya existe un ecosistema formado, viene una perturbación, como un incendio. La zona absorbe el impacto gracias a la resiliencia y comienza a recuperarse. Pero aquí queda suelo, ¿verdad? Queda suelo y por ahí nos dice que la ceniza que quedó ayuda a abonar el suelo, ¿verdad? Deja el suelo con muchos minerales, lo cual va a facilitar que las plantas lleguen y crezcan rápidamente. Y finalmente tenemos la sucesión limnológica o acuática, en la cual vamos a tener agua de por medio. Puede ser un lago que se convierte en un bosque. Ejercicio 63. Considere la siguiente información relacionada con sucesiones ecológicas. Los suelos están presentes y algunas especies pueden sobrevivir al disturbio. 2. Duración y velocidad de regeneración es lenta. 3. Duración y velocidad de regeneración puede ser rápida. 4. Las comunidades se consolidan a partir de cero. 5. Las comunidades son reconstruidas a partir de una comunidad preexistente. Y 6. Los suelos no están presentes y el área no tiene vida biológica establecida. Ok, entonces, aquí la idea es ver cuáles pertenecen a la sucesión primaria y cuáles pertenecen a la sucesión secundaria. Entonces nos dice, 1. Los suelos están presentes y algunas especies pueden sobrevivir al disturbio. Recordemos que la sucesión secundaria se caracteriza porque los suelos están presentes, ¿verdad? Porque queda algo de suelo, queda abonado con cenizas y algunas especies sobreviven. Entonces, la 1 es sucesión secundaria. Dice el número 2. Duración y velocidad de regeneración es lenta. Esa es muy ambigua. Continuemos con la 3. Dice, la duración y la velocidad de regeneración puede ser rápida. Si me hablan de regeneración rápida, entonces es sucesión secundaria. Ya sabemos que 1 es secundaria y que 3 es secundaria también. Las comunidades se consolidan a partir de cero. ¿En qué tipo de sucesión iniciamos de cero? Bueno, en la sucesión primaria. 4 es sucesión primaria. 5. Las comunidades son reconstruidas a partir de una comunidad preexistente. Ya hubo comunidad, entonces rápidamente decimos que es sucesión secundaria. Y la 6. Los suelos no están presentes, al contrario de la 1. En la 1 me dicen que los suelos están presentes. En la 6 me dicen que los suelos no están presentes. Y en el área no hay vida biológica, por lo tanto es sucesión primaria. Entonces, de las que pude definir, tenemos la 1 es secundaria, la 3 es secundaria y la 5 es secundaria. Las que tengan 1, 3 y 5 como secundaria, esa es la respuesta, que sería la opción B. Por lo tanto, 2, 4 y 6 se refieren a la sucesión primaria. Pregunta 64. Considere la siguiente información sobre modificaciones en la dinámica secuencial de los ecosistemas. Un ejemplo de invasión por especies en Costa Rica ha sido documentado para el Parque Nacional Isla del Coco, en donde fueron introducidos cerdos, sus scrofa, dice, entre otras especies. Algunos de los daños provocados por estos invasores
son aumento de la erosión, escarbado de la superficie de la isla, reducción del sotobosque, modificación de la estructura de los suelos y del bosque, reducción de los microartrópodos del suelo y amenaza de dispersión de plantas introducidas. El texto anterior hace referencia a, causas de la introducción de especies propias de la región. B. Consecuencias de la introducción de especies fuera de su área de distribución natural. Y C. Consecuencias de la introducción de especies pertenecientes al Parque Nacional Isla del Coco. Entonces me dicen que un ejemplo de invasión de especies en Costa Rica ha sido documentado para el Parque Nacional Isla del Coco, en donde fueron introducidos cerdos, entre otras especies, ¿verdad? Entonces, la opción C me dice que son especies pertenecientes a la Isla del Coco y eso es falso. Porque me dicen que es una invasión de especies introducidas, quiere decir que las trajeron de otro lado. Ahora, ¿cuál es la causa de que llevaran esos cerdos a la Isla del Coco? Eso no lo explica el texto. Entonces la causa no la sabemos, por eso descartamos. Ahora, aquí no me están explicando las causas del por qué esos cerdos llegaron a la Isla del Coco. Y la opción B, que ya yo sé que es la respuesta, me dice que el texto me habla de consecuencias de la introducción de especies fuera de su área de distribución natural. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces por ahí me dice que dañan el sotobosque, dañan el suelo, reducen los microartrópodos, ¿verdad? Que son pequeños animalitos que habitan en la región y que amenazan la dispersión de plantas introducidas, etc. Todo eso son consecuencias de haber llevado una especie que no pertenecía a la isla del Coco. Pregunta 65. Estas son las preguntas que algunos me han dicho que se cansan, ¿verdad? Ya uno terminando el examen y le salen con este tipo de preguntas y las respuestas, ¿verdad? Que son párrafos. Cada respuesta es un párrafo. A estas alturas del examen es bastante agotado. Pero vamos a ver, dice, la siguiente información se refiere a ecosistemas. Uno de los mejores ejemplos es el resultado del trabajo de Hansen en Guanacaste, Costa Rica. El Parque Nacional Santa Rosa solía tener bosque seco caducifolio o semicaducifolio. Caducifolio es el tipo de bosque que en alguna época del año pierde todas las hojas. Y semicaducifolio es el tipo de bosque que pierde parte de las hojas, ¿verdad? No las pierde todas, sino que solamente pierde una parte del follaje. Me dice que fue reemplazado debido a actividades humanas como agricultura, cacería, tala e incendios. El trabajo de restauración se centró en permitir que la naturaleza recobrara el área original al detener los fenómenos que la acosaban e impedían su desarrollo. La barrera social la sobrepasaron mediante una práctica de manejo social basada en la aceptación del proyecto a niveles local, nacional e internacional. Es decir, la sociedad se involucró a tal grado con el proyecto que su participación fue pieza clave para el éxito. Con el paso del tiempo, Santa Rosa se convirtió en el núcleo del área de conservación de Guanacaste, un área 10 veces mayor. La clave de este trabajo, dejar que la naturaleza tomara su curso nuevamente, sin alteraciones humanas. A partir de la información anterior, se puede decir que se relaciona con restauración, porque, entonces vamos a ver a qué se refiere la restauración. Dice a la recuperación de la funcionalidad del ecosistema, sin recuperar completamente su estructura, y utilizando incluso especies inexistentes en el bosque original. Entonces ustedes buscan eso en el texto. En el texto en ninguna parte nos dice que se utilizaron especies inexistentes. Entonces la descartamos.
Vamos a la C, dice, opción C, se refiere al restablecimiento de la estructura, la productividad y la diversidad de las especies originalmente presentes en el bosque. Ok, dejemos eso por ahí. Vamos a la B, dice. Se refiere al restablecimiento de la productividad y la presencia de un grupo reducido de especies vegetales originalmente presentes en el bosque. Entonces, nunca me dicen que se restablece un grupo reducido, ¿verdad? Ustedes revisan el texto y nunca les va a hablar de eso. No se restablece un grupo reducido, sino que se refiere al restablecimiento de la estructura, la productividad y la diversidad de las especies originalmente presentes en el bosque. Aquí básicamente no hay que saber nada de la materia, simplemente es analizar esos textos que el MEP les dedica con tanto cariño a los estudiantes de biología, ¿verdad? Aquí tratan como de que ustedes practiquen un poco la comprensión de lectura, pero se salen de lo que es ciencia, ¿verdad? Y comienzan a hacer ejercicios como si fueran de una prueba de español. Y ahí es donde el MEP se equivoca, ¿verdad? Se ha equivocado en los últimos años porque quieren hacer un sancocho de ciencias con español. Y, y eso no funciona así, ¿verdad? O estamos en ciencias, o estamos en español, o estamos en otra materia. Pero esos sancochos que hace el MEP así no funcionan. Ok, ahora vamos con el desarrollo sostenible. Vamos a ver algunos conceptos muy generales. Por ejemplo, desarrollo sostenible es un modo de desarrollo cuyo objetivo es garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y el bienestar social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente es desarrollarse sin causar mayor daño a la naturaleza, ¿verdad? Desarrollarse en diferentes áreas sin dañar tanto la naturaleza. Sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. ¿Qué es sostenibilidad? Utilizar los recursos que hay, pero sin comprometer los recursos que son para las generaciones futuras. Por ejemplo, esas grandes talas de bosques, esa explotación minera que contaminan todo el suelo, eso no es sostenible, porque en 30, 40 años de ahí no va a haber nada, ¿verdad? Un bosque dura cientos de años para recuperarse. Una zona boscosa que sea destruida, pues no va a ser sostenible y no le va a dejar recursos, ¿verdad? Recursos como oxígeno, como frutos, como derecho a conocer un parque nacional, no le va a dejar ese derecho a las generaciones futuras. Ok, conciencia ambiental. La conciencia ambiental es tener la certeza de que los recursos naturales deben cuidarse, protegerse y usarse de una manera responsable y racional, con el propósito de brindar bienestar al planeta que habitamos. La conciencia ambiental es tener conciencia de que hay que proteger los recursos naturales. Energías limpias, ¿verdad? Se refiere a energías, generalmente energías verdes, que proceden de formas, métodos o sustancias que no contaminan. Y algunos ejemplos son la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica y la energía geotérmica. Son energías que se obtienen sin causar mayor contaminación. Reciclaje. El reciclaje es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos y que de otro modo serían desechados como basura. Y la reutilización es la acción que permite volver a utilizar bienes o productos desechados, denominados residuos, y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. Ok, en el reciclaje, la diferencia entre reciclaje y reutilización es que básicamente en el reciclaje hay que destruir el material para convertirlo en otro. Pero en la reutilización no es necesario destruir. Se puede agarrar un pantalón de mezclilla, descoserlo y hacer un bolso.
por ejemplo. Sí, eso es reutilización. O agarrar una llanta de un carro, una llanta vieja, cortarla y convertirla en una maceta. Eso es reutilización. Ahora vamos con algunas problemáticas ambientales. El cambio climático, que es la variación del clima que está sufriendo el planeta, ¿verdad? Principalmente por la acción humana. Zonas donde antes no se inundaba, ahora se inunda. Zonas donde no hacía tanto calor, ahora sí hace. Efecto invernadero, que ya hablamos un poquito de eso. Es un aumento de la temperatura en el planeta Tierra, que ahora se ve agravado por la cantidad de gases que hay en la atmósfera. Calentamiento global. El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra también. Estos son conceptos muy parecidos. Pérdida de la biodiversidad, disminución o desaparición de la diversidad biológica. Alteración de los ciclos del fósforo y el nitrógeno. La alteración de estos ciclos provoca alteraciones en la vegetación terrestre y el fitoplancton marino, lo que afecta a las cadenas alimenticias y a largo plazo provocará la desaparición de especies. Recordemos que esto se relaciona con la eutrofización que viene por aquí, que es cuando las aguas se ponen verdes y se muere todo lo que está adentro. Pérdida de agua para consumo, ¿verdad? El agua potable está siendo contaminada. Acidificación del océano. Eso se da por el exceso de dióxido de carbono. Al cortar tantos árboles, entonces el mar absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y esto lleva como consecuencia que el agua de mar se haga más ácida, se acidifique y trayendo graves consecuencias para muchos organismos, principalmente para los organismos más pequeños que están comenzando a morir. Contaminación, ¿verdad? Y no hay mucho que hablar. Se puede contaminar el suelo, el agua, el aire, los alimentos. Desgaste de la capa de ozono. El desgaste de la capa de ozono nos habla de un agujero que fue descubierto en la capa de ozono hace algunos años, ¿verdad? Por ahí de 40 años más o menos. Y luego se descubrió que algunos gases como los clorofluorocarbonos, CFC, y los hidroclorofluorocarbonos, HCFC, estaban relacionados con esto. Esos gases vienen en los sistemas de refrigeración, en los desodorantes en aerosol. Todo eso colabora con el desgaste de la capa de ozono. Luego, pesca en exceso, ¿verdad? El ser humano ha explotado mucho los recursos marinos. Deforestación, no hay mucho que hablar. Ustedes saben lo que es deforestación, cortar grandes masas de árboles. Se calcula que si la humanidad sigue el mismo ritmo que ha tenido últimamente, en 300 años ya no habrán bosques, ¿verdad? En 300 años los bosques habrán desaparecido de la tierra para siempre. Minería. Las actividades mineras provocan grandes impactos ambientales, principalmente contaminación de los suelos y contaminación de las aguas. Eutrofización, que ya hemos hablado en varias lecciones sobre esto. La eutrofización se da por las grandes cantidades de nitrógeno y fósforo, principalmente las que se utilizan en agricultura, que son arrastradas por las aguas y contaminan lagos y ríos, ¿verdad? Vuelven el agua verde y matan todo lo que esté viviendo ahí. Luego tenemos la biomagnificación y la bioacumulación, que ya hablamos de ella, ¿verdad? Recuerden que la biomagnificación se da a lo largo de la cadena trófica y la bioacumulación se refiere a la acumulación de contaminantes en el mismo individuo a través del tiempo. En la lección anterior estudiamos bastante ese tema. Y recuerden, ahí en la plataforma yo les dejé videos y les dejé guías de video, que es una presentación de PowerPoint, donde ustedes pueden profundizar un poco más en cada uno de los temas. Y también para cada lección les dejé un cuestionario donde se abordan preguntas y respuestas de cada tema. Espero que hayan aprovechado el material y que hayan practicado todo lo posible ya a estas alturas. Pregunta número 66. Los siguientes enunciados se refieren a ecosistemas. 1.
consiste en adecuar el espacio alterado para actividades diferentes a las originarias. Pretende llevar el espacio degradado a una situación que se considera aceptable y útil desde el punto de vista del entorno, sin pretender ninguna aproximación al estado inicial. 2. Se da cuando se llega a una situación distinta de la primigenia, pero ecológicamente muy próxima a esta, normalmente consecuencia de haberse alcanzado los niveles de estructura y funcionamiento de determinados elementos del ecosistema, pero no en su totalidad, debido a la lentitud de los procesos naturales. Ok, entonces, aquí debemos tomar en cuenta dos conceptos muy importantes. La rehabilitación. Anótenlo por ahí porque creo que eso no venía en el esquema. En la rehabilitación, lo que trata es de darle cierta funcionalidad al ecosistema, ¿verdad? Un ecosistema sufre una alteración y entonces, por medio de la rehabilitación se le da cierta funcionalidad, pero no se pretende llegar al estado inicial, ¿verdad? Se rehabilita, pero sin pretender recuperarlo. Se rehabilita para que sea funcional, pero no se lleva al estado inicial, ¿verdad? Puede quedar muy lejos. Se hace funcional, pero no se lleva al estado inicial, que eso sí lo hace la recuperación. En la recuperación, de lo que se trata es de llevar ese ecosistema perturbado a parecerse a lo que había antes, ¿verdad? Antes de la perturbación, o por lo menos aproximarse un poquito, ¿verdad? Esa es la diferencia entre rehabilitación y recuperación. En la rehabilitación se hace funcional, ¿verdad? El ecosistema se hace funcional, pero no se trata de llevarlo al estado inicial, ni siquiera se aproxima al estado inicial. En la recuperación sí. La finalidad de la recuperación es llevar ese ecosistema a un punto muy similar al que tenía antes de la perturbación. Esa es la diferencia entre ambos conceptos. Por ahí deben anotarlo. Pregunta número 67. Considere la siguiente información relacionada con el desarrollo sostenible. La sostenibilidad o desarrollo sostenible en su máxima extensión solo es alcanzable cuando se integran tres elementos claves: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos son los tres pilares imprescindibles dentro del concepto de sostenibilidad que están interrelacionados. Según la información anterior, se puede decir que A. El crecimiento imparable e insostenible no comprende a las generaciones futuras y luchar contra ello es la base de la sostenibilidad. B. El principio básico del desarrollo sostenible es entender que no se pueden agotar los recursos disponibles de forma indiscriminada, puesto que no son ilimitados. Y C. El desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación presente. Además, compromete la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ok, entonces, aquí hay un error, ¿verdad? En la A encontramos el primer error. Nos dice, el crecimiento imparable e insostenible no compromete a las generaciones futuras. Entonces, digamos que alguien decide talar 50.000 hectáreas de bosque. ¿Ustedes creen que eso no comprometa a las generaciones futuras? Claro que sí. Por eso lo descartamos. El crecimiento imparable e insostenible sí compromete a las generaciones futuras, ¿verdad? Los recursos de las generaciones futuras. B. El principio básico del desarrollo sostenible es entender que no se pueden agotar los recursos disponibles
de forma indiscriminada, puesto que no son ilimitados. ¿Verdad? Una clave, no se pueden agotar, ¿verdad? No se pueden gastar. No se puede gastar todo el agua, por ejemplo, o no se puede cortar todos los árboles, porque los recursos no son ilimitados. Y tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Y dice la opción C, el desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación presente. Además, compromete la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y el desarrollo sostenible busca todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es todo lo contrario? No comprometer lo que va a pertenecer a las generaciones futuras, sino que esta generación pueda utilizar esos recursos sin comprometer lo que le corresponde a las generaciones que vienen. Pregunta número 68. Considera la siguiente información relacionada con el desarrollo sostenible. 1. Ante el cambio climático y el calentamiento global, aumentar la cantidad de emisiones de gases o la huella de carbono es fundamental. La búsqueda de la eficiencia energética y el uso de energías renovables como la energía eólica o la energía solar son muy importantes. 2. La protección del medio ambiente igualmente requiere trabajar para la conservación de los bosques. Además de reducir la tala, se tienen que ejecutar acciones de reforestación. 3. El desarrollo sostenible tampoco es posible sin una adecuada gestión de residuos. El ideal es avanzar hacia la idea de cero residuos. Y 4. Se debe promover la movilidad sostenible. Fomentar la utilización de bicicletas y vehículos eléctricos es una de las medidas necesarias. Dice, en el cuidado del medio ambiente, ¿cuáles de los enunciados anteriores se refieren a aspectos centrales del desarrollo sostenible? Entonces, comenzamos a analizar. La A la descartamos automáticamente, porque nos dice, ante el cambio climático y el calentamiento global, aumentar la cantidad de emisiones de gases es fundamental. Es todo lo contrario, ¿verdad? Debemos disminuir las emisiones de gases, por eso lo descartamos. ¿Qué dice 2? La protección del medio ambiente igualmente requiere trabajar para la conservación de los bosques. Además de reducir la tala, se tienen que ejecutar acciones de reforestación. Ok, reducir tala, reforestar. Y eso está de acuerdo con el desarrollo sostenible, que dice el número 3. El desarrollo sostenible tampoco es posible sin una adecuada gestión de residuos. El ideal es avanzar hacia la idea de cero residuos. Eso se relaciona mucho con el desarrollo sostenible. Y la 4 dice, se debe promover la movilidad sostenible, fomentar la utilización de bicicletas y vehículos eléctricos. Es una de las medidas necesarias, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de esto? Que contaminen menos, ¿verdad? Al utilizar bicicletas se contamina menos y utilizar vehículos eléctricos se contamina menos. Entonces, 2, 3 y 4 son enunciados que se relacionan con el desarrollo sostenible. Pregunta 69. La siguiente representación se relaciona con la biodiversidad. Entonces nos dice factores directos, pérdida de hábitat, cambio climático, especies invasoras, contaminación, sobreexplotación, y nos dice que el impacto sobre la biodiversidad, ecosistemas y especies. Dice la pregunta, los factores directos mencionados en la representación anterior corresponden a, factores directos, pérdida de hábitat, cambio climático, especies invasoras, contaminación, sobreexplotación. Dice, consecuencias de la pérdida de la biodiversidad, causas del aumento de la diversidad biológica, causas de la pérdida de la biodiversidad.
Ok, entonces los factores directos son, vamos a ver, consecuencias. La pérdida de hábitat es una consecuencia. El cambio climático es una consecuencia. La contaminación es una consecuencia. Y la llegada de especies invasoras es una consecuencia. Entonces, la respuesta de la pregunta 69 es la A. Los factores directos nos hablan de consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. Ok, voy a revisarlo porque creo que cometí un horror con eso. Vamos a ver. Ok, sobreexplotación. La sobreexplotación es una causa, ¿verdad? De la pérdida de biodiversidad. Ok, al ser esto una causa y nos preguntan directamente por los factores directos. La sobreexplotación es una causa, no es una consecuencia. Por eso diría que la había marcado incorrecta. La respuesta correcta sería la C, ¿verdad? Porque la sobreexplotación es una causa. La contaminación también sería una causa de la pérdida de biodiversidad. Entonces, la respuesta de este ejercicio 69 sería la C, la opción C. Y vamos con el ejercicio 70, el último ejercicio. Las siguientes afirmaciones se relacionan con una problemática ambiental. Bueno, entonces ahí viene la lectura. Nos vamos a las respuestas. Vean lo que dice la pregunta. A partir de los beneficios anteriores, ¿cómo se denomina el proceso que permite la solución a una problemática ambiental? Ok, de estas tres opciones, ¿cuál nos da una solución a una problemática ambiental? Reforestar nos puede dar solución a problemáticas ambientales, sí. Deforestar definitivamente no nos va a dar solución a nada, ¿verdad? Cortar árboles no nos va a solucionar nada. Eutrofización, eso no nos va a solucionar nada tampoco. Recuerden que la eutrofización es contaminar las aguas con fósforo y nitrógeno, se van a poner verdes, van a perder oxígeno y se va a morir todo lo que esté ahí. Entonces, un proceso que permite dar solución a una problemática ambiental sería la reforestación. Ya ustedes con tiempito leen todo el ejercicio. Bueno, jóvenes, así finaliza esta serie de clases. Por ahí me perdonan los dedacillos que cometí en alguna lección. Espero haberles ayudado con los conceptos. Les deseo muchos éxitos. Estudien bastante. Cualquier duda me escriben en estos días que todavía hay tiempito para repasar o para aclarar algún concepto. Que el Señor los ilumine y que les vaya muy bien en la prueba.